contexto de Kalman. La primera gran diferencia entre Markov y Kalman es que Markov son distribuciones discretas, ¿ya? Y cuando hablamos de Kalman estamos en un contexto continuo. Nuestras distribuciones, nuestras mediciones van a estar sujetos a errores, ¿ok? Que van a tener un carácter gaussiano. Van a ser distribuciones normales, ¿ya? Distribuciones normales, las cuales va a haber un valor esperado y una varianza, ¿ya? Entonces un modelo gaussiano. Les recuerdo que el valor esperado es más o menos donde está el medio o el promedio. Y el ancho va a estar descrito por la varianza. Ok, entonces estamos en el siguiente contexto. Tenemos acá nuestro robot en un tiempo anterior, en un tiempo -1, ¿ya? Este robot se encuentra en una cierta posición y con una cierta orientación, que acá la vemos con el ángulo. Entonces acá tenemos unos que tenemos que tomar en cuenta la orientación que va a tener nuestro robot. En un tiempo después, ¿ya? En este momento, en este tiempo anterior, perdón, mi robot se encuentra en esta posición, pero con una incertidumbre. En una dimensión, esa incertidumbre está visualmente descrita por una campana de Gauss, una distribución de campana de Gauss. Como ya estamos en 2 dimensiones, va a ser una especie de campana tridimensional, ¿ya? Y esa campana tridimensional va a estar descrito en el plano, digamos, por este elipse. Campana, vamos a decirle tridimensional de Gauss. Esto acá describe la incertidumbre de dónde se encuentra el robot. Sabemos que está acá con valor esperado, pero con una distribución gaussiana en 2 dimensiones de este tipo. Este es un tiempo antes. A este elipse que describe la curva gaussiana, va a llevar el nombre de P. ¿Ya? Entonces la curva gaussiana en 2 dimensiones es P. P de T es la covarianza de la posición en un tiempo T. Nos vamos a mover, nos vamos a encontrar acá. Ahora el robot tiene una nueva incertidumbre, una nueva campana de Gauss. Esto pongámosle entre comillas distribución normal. Campana de Gauss. Una vez que se mueven los motores, esto me va a dar una nueva incertidumbre más grande porque se va acumulando la incertidumbre y va a ser en el tiempo T. ¿Ya? Esta parte es la predicción. Nosotros podemos encontrar este P de T nuevo con la predicción, con odometría, porque es el momento que estamos haciendo un ACT, es el momento que estamos haciendo funcionar los motores, yo sé cuánto estoy haciendo funcionar los motores, entonces por lo tanto puedo calcular, puedo predecir dónde se va a
colocar, ¿ya? ¿Dónde va a estar la nueva posición? Va a ser donde estaba antes en X, donde estaba antes en Y, donde estaba y la orientación que tenía antes, ¿no? A esto le voy a sumar más el desplazamiento. El desplazamiento va a ser igual a ¿qué? Delta SR es el movimiento de la rueda derecha, que va a ser directamente proporcional a lo que está girando el motor derecho. Y delta SL, lo mismo para la rueda izquierda. Supongamos que ambas ruedas se mueven a la misma distancia. Delta SR más delta SL va a ser 2 veces, digamos que ambos se mueven 1 metro. 2 metros entre 2, 1 metro. Entonces, esto de acá es como el promedio de lo que se mueve una y de lo que se mueve otra, que me va a dar la distancia que se mueve el centro de mi robot. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se mueve mi robot. Al multiplicarle por el coseno. A ver, esto primero es lo que se mueve mi robot. ¿Ya? Delta SR más delta SL entre 2 es como el promedio de lo que se mueve cada rueda. Entonces es el movimiento del centro del robot. El desplazamiento, más que movimiento, el desplazamiento. Por otro lado, delta SR menos delta SL sobre 2B, ¿ya? Va a ser el desplazamiento del ángulo. De la orientación, pongámosle, de la orientación del robot. ¿Qué es B? B es la distancia que hay entre ambas ruedas. B es el largo del eje entre las ruedas. Haciendo un poco de geometría, delta SR, lo que se va a mover la primera rueda, menos delta SL, lo que se va a mover la rueda de la izquierda. Eso dividido entre 2 veces la longitud, me va a dar cuánto ha rotado el robot móvil, ¿ya? Entonces, todo esto de acá es el desplazamiento o el cambio de orientación, ¿ok? No sé si acá tengo un slide, no creo que no hay un dibujo, solo tengo lo que les acabo de decir, ¿ok? Pero haciendo un poco de geometría, pueden llegar a esa conclusión, no es muy complicado. Ya repito, lo que se mueve la rueda derecha, lo que se mueve la rueda izquierda, dividido 2 veces esta distancia, haciendo triángulos, va a ser cuánto ha girado este robot móvil. Entonces, ¿qué vamos a tener? La posición que podemos predecir por el movimiento de los motores va a ser lo que había antes, más en X, ¿qué cosa ha cambiado? Esto de acá es cuánto se ha movido, ¿no? Esto de acá es el desplazamiento del centro del robot. ¿Cuánto se movió el centro? Por el coseno de qué? Del ángulo que había antes, más el ángulo debido a la rotación de los motores o el cambio de orientación del robot, ¿no? Simplemente es descomposición de vectores, ¿no? Esto de acá es la distancia del vector por el coseno del ángulo que se forma. Acá lo mismo. Esto por el seno del ángulo que se forma. ¿Ok? Y el nuevo ángulo, la nueva orientación, va a estar dado por esto, pero ya dividido entre solamente B. ¿Ok? Acá
esto de acá es el valor predecido, este punto, digamos, ¿ya? Este punto va a estar acompañado de una incertidumbre que es este elipse, o si lo veríamos en 3D, sería como una campana de Gauss tridimensional. Esa campana de Gauss tridimensional está descrito por la matriz de covariancia P. Esto de acá describe la incertidumbre de X de T. Y esto va a estar dado por jacobiano, la incertidumbre anterior, jacobiano, más jacobiano, la incertidumbre debido a los motores. Ya Q de T es la incertidumbre que me causa cuando giro los motores. No son perfectos, puede haber un drift, puede ser de que yo le diga gira una vuelta, pero siempre gira 362 grados, digamos, hay como esos 2 grados que siempre está girando. Y por el jacobiano transpuesto. ¿Ya? Entonces, para empezar, este P de T menos 1, ¿qué es? Es la incertidumbre, es la covarianza, matriz de covarianza de X de T, ¿ya? Eso es en el momento T. P de T menos 1 es la matriz de covarianza antes, entonces cuando estábamos acá, ¿ya? Este Q de T es la matriz de covarianza de la incertidumbre debido a lo que giran los motores. ¿Y qué forma tiene? Va a ser simplemente KR delta SR para el motor derecho, KR delta SL del motor izquierdo, asumiendo que son independientes. Los errores que tienen el motor de la derecha y el motor izquierdo son independientes. ¿Ya? No hay términos acá. Como son independientes, solamente va a haber términos en la diagonal. ¿Qué es f de x? F de x es el jacobiano, ¿ok? De f. Acá lo tengo, espero que sí. Sí, fíjense. Uh, ya, un ratito. Es que este es para un ejemplo preciso, espero que no se confunda. A ver, acá nomás. F de x es el jacobiano, que va a ser la matriz, como hemos visto en su momento, de derivadas parciales de f respecto de la posición x, y el ángulo. ¿Ya? Y f de u es igual a la matriz de derivadas parciales de f respecto respecto a lo que está moviendo los motores, ¿no? Y cuando yo muevo los motores, ¿qué es lo que estoy influyendo? Delta SR y delta SL. Entonces, cuando yo derivo respecto de delta SR y delta SL. ¿Ya? Entonces, repito. F de X jacobiano, pero derivando respecto a X y el ángulo respecto de X de T. Y F de U es el jacobiano, la matriz de derivadas parciales de F, pero respecto a las variables de lo que de lo que provoca la predicción, que en este caso serían los motores. ¿Ok? Vamos a ver en detalle esto en un ejercicio después, pero por el momento tengamos eso en mente. ¿Qué más quiero decir acá? Tac, tac, tac. Ya. Ahora, esto es solamente la parte de la predicción, ¿ya? Lo que sería causado por el movimiento de los motores. Una vez que yo moví los motores, puedo predecir dónde estoy, pero ¿qué es lo que podemos hacer también? Que es lo que han visto en los videos. Uno es predicción y el otro es observación. ¿Ya? Tengo acá sensores, tengo cámaras, etcétera, etcétera. Entonces puedo predecir, puedo medir puntos
que van a representar una pared. Puedo detectar puntos que van a representar otra pared, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a esta pared yo la voy a poder detectar reconociendo que es una línea, ¿ya? Y la voy a, matemáticamente la voy a describir como con la distancia ortogonal entre mi robot y la pared, ¿ya? Y el ángulo que hay entre la orientación de mi robot y esta distancia ortogonal. Entonces, para esta pared, yo encuentro un alfa de t y un r de t. Repito, donde alfa de t es el ángulo entre la orientación, donde r de t es la distancia ortogonal entre esto y esto, entre el centro del robot y la pared, y alfa de t es el ángulo entre esa distancia y la orientación del robot. De esta manera voy a tener para cada pared, ¿ya? Voy a tener, digamos, para la pared 1, voy a tener su ángulo y su distancia ortogonal. Para la pared 2 voy a tener su ángulo y su distancia ortogonal 2, ¿ya? Y así para todas las paredes que yo detecte en esa posición. A esta medición, a cada uno de estos zetas que estamos midiendo en la parte de percepción de observación, le corresponde un RDT, que es que representa la incertidumbre de la medición de la observación, pongámosle, de la observación. ¿Quién hace la observación? Puede ser un láser, puede ser una cámara, etcétera, etcétera. El sensor que estemos utilizando. Esto, el instrumento que utilice me va a dar esta matriz de covarianza, y esta es otra matriz de covarianza. Matriz de covarianza. Me va a dar la especificación del instrumento que utilice, me va a dar cuál es la incertidumbre en la medición. Entonces me va a dar me va a dar esta matriz RT con sus respectivos elementos. ¿Qué más quiero decir acá? Tengo esto. Ya. Acá mi cámara o lo que sea en mi robot me va a permitir detectar en este ejemplo 4 líneas. ¿Ya? Acá yo tengo un eje de ángulo y radio. Entonces, para cada línea, pared, tengo su ángulo y su distancia. Entonces yo puedo colocar eso en un eje, en un plano bidimensional. Y digamos, para esta pared, que va a tener su ángulo 1 y su distancia 1, aparte va a tener su incertidumbre o matriz de covarianza 1. Entonces, este elipse representa este de acá, para la pared 1. Para esta pared de acá, será pues otro ángulo, otra distancia, entonces, y va a tener otra incertidumbre. Y va a estar representado por su elipse. Y así tenemos como una elipse para cada pared. Entonces, esta manera de representar, ¿qué es? Esto es una manera gráfica de representar esto de acá, de representar en qué ángulo, en qué distancia, en qué ángulo y en qué distancia está, y con qué incertidumbre, con qué matriz de covarianza, con la orientación y el ancho, digamos, de esta elipse. Ahora, esto es la observación, remarquen esto, es la observación desde el punto de referencia del sensor, lo que hace la
utilizando los datos de la cámara, utilizando los datos del láser o del sensor que estamos utilizando para detectar las paredes. Tac, tac, tac. Ahora, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a tener acceso, esta es una medición, ¿ya? Pero con datos del mapeo. Es decir, nosotros tenemos información del mapa como tal, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que en algún lado hay estas paredes, ¿ya? Nosotros de la parte de predicción, de donde habíamos calculado dónde nos habíamos movido, gracias a los motores, ¿ok? Podemos detectar estas paredes. Repito, estas paredes acá han sido detectadas con los láseres, ¿ya? Yo con el motor, la información del motor, sé que estoy por acá, en modo predicción, ¿ya? Y sabiendo que estoy acá, puedo crear, situarme en ciertas paredes. ¿Ok? Entonces, en este modo de predicción, vamos a sacar otras zetas, ya que no son las mismas. Estas zetas de las paredes son a partir de los datos de predicción, a partir de los datos de dónde predigo que estoy según el movimiento de los motores, ¿ya? Entonces van a ser otros alfas, van a ser otros eres, ¿ya? Y acá esto hay que hacer un cambio de variable, porque tenemos dos sistemas. Un sistema que va a ser el que está atado. Mentira, tac, 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 tac. Sí, un sistema va a ser el que esté en el robot y otro sistema va a ser el que esté en mi sistema inercial, ¿ya? Entonces, omega es lo que sería el sistema inercial. Y acá le tengo una matriz de transformación. No, acá tengo una matriz que va a permitir convertir uno al otro. Fíjense. Este alfa de t, ¿ok? Es la inclinación de esta pared. Y este r de t, pero omega, es la distancia ortogonal de esta pared. Pero desde el sistema inercial. Este alfa de t, fíjense, lo puedo copiar o se repite. Esto de acá se repite acá. Y acá yo tengo que la orientación del robot es teta. Acá yo tengo que alfa de t, que es donde se encuentra la pared, pero desde la inercia, desde el sistema de referencia del robot. Y tengo la relación que alfa de t más r de t es igual a teta de t. ¿Ya? No, no más r de t, pero alfa de t más este ángulo, pero este ángulo que es alfa de t, pero no omega, va a ser teta de t. Escribamos eso. Alfa de t en el sistema referencial del robot, esto de acá es el robot, el ángulo de esta pared desde el sistema referencial del robot, más este pequeño ángulo, que es el mismo que se repite acá, que es alfa de t, pero omega, es decir, desde el sistema de referencia inercial, es igual a qué? A todo esto, ¿ya? Y todo eso que es la orientación que tiene el robot, que sería el ángulo del robot. De acá despejando tenemos que alfa de t del robot. Bueno, acá hay un signo, fíjense.
Estamos diciendo que en tomado en cuenta sería alfa de t, si esto es positivo, este de acá va a ser negativo. Un ratito, alfa de t más teta. Ya, este de acá, alfa de t más, este de acá es negativo. Fíjense, alfa de t es este ángulo que va en sentido inverso. Bien, entonces acá viene este ángulo negativo. Y de acá, si despejamos, tendríamos que omega t, que alfa de t, pero en sistema inercial, menos el ángulo t va a ser igual a alfa de t. Y llegaríamos a esto de acá. Esto va a ser igual a esto de acá. Ya eso es una pequeña deducción rápida de esta ecuación. ¿Ya? Y haciendo algo similar, que es geometría, podríamos hacer un cambio de variable de r de t, que es esto de acá, en función de omega r de t, que es esto de acá. Omega r de t, que es esto de acá. Ya, acá habría que, haciendo una conversión, habría que analizar estos elementos, que es la posición del robot, x y t, el seno, etc. Haciendo algo similar, llegaríamos a esto. A esto de acá, se le llama la matriz H, ¿ya? Y esto va a ser importante porque necesitamos cambiar de signo de referencia y para eso vamos a necesitar el jacobiano, H mayúscula, que es simplemente la matriz de gradientes, ¿ya? De alfa de t respecto de x, alfa de t respecto de y, alfa de t respecto de teta, r de t respecto de x, r de t respecto de y, r de t respecto de teta, que es aplicando eso a esta matriz de cambio de variables, me va a dar esto de acá. ¿Ya? Ustedes deriven y les da eso. ¿Ok? Derivada de esto, ¿qué es esto? Respecto de teta, ¿qué me va a dar? Simplemente menos 1, ¿no? Y así lo mismo para todos los elementos. Me va a dar 0, 0, 0. 0, 0 menos 1, este elemento 0, etc. Entonces, necesitamos H, necesitamos hacer ese cambio de variables. Una vez que tenemos estos nuevos zetas, fíjense, este es un nuevo zeta de predicción, ¿ya? Es un nuevo zeta de predicción, puedo hacer lo mismo. Estas son las paredes que se han creado a partir de la predicción de mis motores, ¿ya? Motores. Cada pared va a tener su R, su alfa, ¿ya? Y su elipse, que va a ser su matriz de covarianza. Acá puedo detectar, fíjense, que se parece a esto, pero hay una diferencia que aparece esto. Esto de acá es una pared, digamos, que ha sido detectada por este modelo, pero que no ha sido detectada por el otro. El siguiente paso va a ser matchar. Matchar lo que lee mi sensor, mi láser, y lo que he predecido con los motores y también con la base de datos del mapa, porque tengo acceso también a conocer el mapa. Entonces voy a tener esto como match. Y acá no hay un match, ¿por qué? Porque esta pared no ha sido detectada por los sensores, entonces digamos, no lo tomo en cuenta en los cálculos que vienen después. ¿Ya? Esto de acá es la posición predecida por el sensor de la pared. Esto de acá es la posición de la pared predecida en el modo de predicción, es decir, con el movimiento de los motores. Esto de acá es percepción, sensor. Hago la resta, ¿ya? Y voy a encontrar este valor V de t para cada pared, ¿ya? V de t para cada pared. Acá voy a ver una matriz de covarianza, matriz de covarianza
covarianza innovativa, que está definido por esto, ¿ya? Por eso necesito H mayúscula, P ya sabemos lo que es, y R sabemos lo que es, ¿ya? Entonces tenemos esta matriz. Y finalmente, podemos meter todos estos elementos a nuestro filtro de Kalman, ¿ya? La posición estimada va a ser la posición predecida, que la hemos encontrado acá. Es esto de acá. Que es esto de acá, ¿ok? Más la constante de Kalman o Kalman gain, ¿ya? Por VDT. ¿Y VDT qué es? Esto de acá, ¿ya? Donde KDT está dado por esta ecuación, donde PDT es la incertidumbre de la predicción, HDT es la matriz jacobiana del cambio de variable, ¿ya? De la lectura del sensor, y esta es la covarianza innovativa, que es esto de acá, que también está acá. Y la nueva incertidumbre de la nueva posición va a estar dada por la incertidumbre anterior menos KDT, esta matriz y KDT transpuesta. En dos dimensiones que teníamos, voy a tener acá esta incertidumbre de predicción del motor, que también voy a tener con la posición de predicción de los motores, voy a poder fabricar estas paredes azules. Me encuentro en este lugar con estas paredes posicionadas ahí. Voy a tener una lectura de los sensores, lo cual me va a dar una posición de percepción roja con su incertidumbre elipse roja. Eso lo he encontrado porque he podido detectar estas paredes rojas al medir los sensores, y aplicando el filtro de Kalman, aplicando esto de acá, voy a lograr una estimación de dónde me encuentro más preciso, que va a estar dado por esto verde, y localizándome con unas paredes verdes como las que vemos en el gráfico. ¿Ok? Entonces, ahí quedamos. La siguiente clase vamos a aplicar esto, un ejemplo concreto, para que esté bien claro. Las personas que no me han mandado su resumen de lo que hemos visto ayer de Markov, añaden ese resumen de Markov por menos puntos, pero igual para que recuperen puntos, a un resumen de lo que sería el filtro de Kalman, de las lecturas que han hecho. Pueden utilizar información de los comentarios que han hecho ya en Perusal y añadir información de lo que hemos visto ahorita conmigo, ya que es un poco más denso, ¿no? Porque en dos dimensiones, matricial, lo que han visto en Perusal era más conceptual y con ejemplos más sencillos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Inge, Sí, yo tengo una consulta. sí. ¿Vamos a mantener para el tercer parcial del proyecto o no, Inge? Estoy viendo hacer tal vez no sea algo, ¿cómo se dice esto? Manual, pero sí algo en simulación. Súper, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Qué más quería decir? Tac. Las personas que no me han dicho todavía qué día prefieren dar el segundo parcial, me escriben igual rápidamente. Y no se olviden hacer este resumen de Kalman y añadir Markov si es que no lo han hecho para el lunes. ¿Ok? Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, Inge, buen fin de semana. Luego dije,